Bien, muy buenas tardes. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a esta primera sesión de la serie de webinars sobre servicios digitales y gobernanza metropolitana que el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales, con el apoyo del Área Metropolitana de Barcelona, organizan para repensar cómo los servicios digitales, cómo la tecnología está modificando y transformando los modelos de gobernanza metropolitana. Mi nombre es David Sancho, soy profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra. Voy a tener el gusto de moderar esta mesa redonda que creo que va a ser de extremo interés, porque va a tratar un tema primordial: la movilidad en las ciudades inteligentes, ¿no? ¿Cuáles son nuestros retos? ¿Es un modelo para armar una ciudad? ¿Qué podemos pensar sobre esto? Tenemos tres voces de especialistas que nos pueden aportar luz a esta compleja problemática para identificar hacia dónde van nuestras ciudades, cuáles son las líneas de política pública que se pueden articular y cómo afrontar desde un ámbito metropolitano, desde un ámbito local, el reto de articular una movilidad sostenible, ecológicamente que nos suponga una sustentación de los distintos mecanismos de desarrollo económico y social. Por un lado, tenemos con nosotros a Álvaro Artigas. Álvaro Artigas es investigador asociado del Centro de Attitudes Europeas de Política Comparada en la Universidad de Sciences Po. Álvaro tiene un largo recorrido de investigación en temas de desarrollo urbano, de política energética y medio ambiente, de transiciones desde un punto de vista de política económica, con lo cual nos va a poder dar una visión de cuáles son los ítems básicos que el pensamiento actual nos ofrece sobre este tema. Tenemos también con nosotros a Elia Ferrer. Elia Ferrer tiene una ocupación actual de Senior Manager de Public Affairs en la empresa FreeNow, con una experiencia muy dilatada en el sector de la movilidad, en MyTaxi, en FreeNow en la actualidad, en BlaBlaCar, en Uber, con lo cual nos va a poder dar una visión mucho más pragmática desde un punto de vista de empresa que está identificando nichos de mercado y elementos de innovación en este ámbito, y va a poder ser un contrapeso muy bueno a la hora de valorar qué podemos hacer desde el ámbito público en términos de movilidad. Y tenemos también con nosotros a Carles Cunill Vergés. Carles Cunill en la actualidad es director de Medio Ambiente del Área Metropolitana de Barcelona y también está dirigiendo los servicios de movilidad sostenible del área metropolitana, con lo cual tiene una visión global de cómo afrontar el reto del diseño de políticas públicas en el ámbito de la movilidad. Creo que son tres visiones que son complementarias y que van a poder dar un contrapeso muy bueno a la hora de la reflexión que vamos a hacer. El funcionamiento de esta sesión va a ser el siguiente. En primer lugar, vamos a dar la voz a nuestros tres ponentes, que en periodos de 10 minutos van a establecer su argumentación básica, los conceptos básicos que nos quieren exponer. Luego haremos un pequeño turno de debate entre los ponentes para que puedan valorar de forma cruzada las opiniones de las distintas argumentaciones, y posteriormente abriremos a través del chat un espacio para preguntar y para comentar. Todos los participantes en la sesión vais a poder colgar en el chat vuestras preguntas, vuestras cuestiones, y me encargaré de hacerlas llegar a los ponentes para abrir el debate y para comentar aquellos temas que sustancialmente sean más relevantes. Bueno, me quedo aquí, voy a dar el tiempo ya a las distintas presentaciones porque creo que es lo más relevante. Y vamos a comenzar con Álvaro Artigas, con esta visión más panorámica desde la academia, desde el pensamiento. ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo se puede afrontar la movilidad en las ciudades a día de hoy? Álvaro, tienes la palabra.
Sí, muchas gracias. A ver si podemos colocar la presentación. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias al IBI, gracias a la UPF, a AMB, que ha hecho posible también que este evento sea posible. Gracias también a ti, David, por también la colaboración de algún tiempo. Y quizás para empezar esto de una manera un poco más interrogativa, ¿no? La pregunta con la que me gustaría empezar a formular todo este asunto sería, ¿qué entendemos por las movilidades inteligentes y qué es lo que éstas hacen y un poco a qué modelos de ciudad nos están llevando? Que sea de manera voluntaria o quizás involuntaria. Y para eso yo creo que es importantísimo partir haciendo un par de preguntitas. Primero, ¿qué entendemos por movilidad inteligente? O sea, ¿es una movilidad inteligente o es una movilidad numérica? Porque lo numérico no es necesariamente inteligente y lo que nosotros pensamos sería una movilidad inteligente o smart, tiene componentes que son también muy tangibles y muy físicos, ¿no? Que nos alejan un poco de un mundo de desmaterialización que un poco a veces un discurso medio utópico nos lleva a pensar. Yo creo que ese es un tema muy importante y que en el fondo también nos permiten de interrogarnos sobre el rol que juegan dentro de los grandes sistemas de transporte versus pequeños sistemas de transporte, ¿no? Y vemos en qué medida también estas nuevas movilidades finalmente pueden participar en un proceso de co-construcción y al mismo tiempo también entender que estas nuevas movilidades ya no son un elemento de disrupción en el sentido de que ya llevan sus años operando. Y en este momento importa también pensarlas como actores que han venido para quedarse y vamos a ver cómo este proceso se va dando en el tiempo. Otra pregunta de partida también que creo que es importante es un poco pensar la noción de servicio público a partir de estos servicios de la movilidad. Y para mí es un tema muy, muy crucial porque finalmente hay una tendencia a ver a nivel societal, ¿no? La movilidad es el transporte, pero las movilidades digitales por la cantidad de servicios que proponen, por las aperturas, por esa interacción entre mundo material y desmaterializado, aportan. El transporte en cierta medida solo se convierte en una parte de este servicio. Yo creo que ese es un tema bastante interesante porque también nos lleva a pensar una transformación de lo que nosotros entendemos en las ciudades por servicio público, hacia dónde vamos con esta noción. Por último, un tema que es crucial, que es también cómo estas movilidades se piensan a partir de la contingencia. ¿En qué medida son adaptables? ¿En qué medida son redireccionables? Y sobre todo en el contexto actual. Y no les habrá escapado que he colocado ahí una imagen de virus, ahí COVID-19 en el medio de la slide. ¿En qué medida son resilientes frente a las catástrofes? Entonces, yo creo que a partir de esto es importante entender como un punto siguiente también cuáles son los puntos ciegos o los ángulos muertos, ¿no? de cuando pensamos las movilidades inteligentes y estas movilidades digitales en las ciudades, ¿no? Por un lado, uno de los temas que nosotros hemos investigado dentro de los trabajos conducidos en conjunto con la Cátedra de Innovación de la UPF ha sido el mercado de las movilidades urbanas individuales. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que, por ejemplo, uno de los temas que todavía faltan por integrar es cómo estas movilidades individuales pueden ser integradas plenamente a los sistemas de transporte. Hoy claramente nos encontramos con varios pasos adelante de la situación que era hace un par de años atrás, pero este es un proceso que va en construcción. Por otro lado, también hay un tema de cómo pensamos estas plataformas, ¿ya? O sea, ya los actores que llevan estas movilidades individuales, cómo los pensamos y lo solemos pensar a partir de una definición a veces sectorialmente estrecha y en condiciones que muchas de sus interacciones nos deberían llevar a pensarlos de una manera muy amplia. Por ejemplo, hay interacciones cruzadas bastante interesantes entre las ofertas de estos servicios, a veces servicios incluso que son concesionados por las ciudades, ¿no? A actores privados, pero que después son reutilizados por otras plataformas de servicios. Y uno de los mejores ejemplos que tenemos aquí en Francia recientemente ha sido la utilización del sistema de bicicletas públicas concesionadas por empresas de entrega de comida o delivery. Y estos con una muy pobre regulación y con todavía una carencia muy importante de inteligencia respecto a estos procesos.
Entonces yo creo que una de las cosas que nos obliga a pensar estos actores y para pensar dentro de una movilidad ahora que sea inteligente, es el tema de cómo pensamos estas movilidades a partir de sus impactos sociales, pero también a partir de los impactos que tienen en otros sectores que el específicamente propio del transporte. Entonces aquí simplemente unas referencias teóricas que serán para dar unas aberturas un poco de cómo estos temas se integran, ¿no?, dentro de reflexiones más amplias de lo que significan las movilidades y sobre todo a partir, en un primer punto, desde los derechos a la ciudad, hay un tema muy antiguo, ¿no?, en los estudios urbanos, pero también un tema al respecto de la justicia frente a los servicios a los que se accede, un trabajo de Feinstein, y sobre todo de Hickman y Bannister, pensando también el tema de la justicia de las movilidades dentro de una perspectiva de respeto al medio ambiente, que eso es un tema que seguramente vamos a hablar después con Carlos Conil, me imagino, en el debate. Y por otro lado también, algo que es interesante es cómo podemos, a partir de un marco teórico, ¿no?, de la academia, pensar estos diferentes impactos multisectoriales, lo que estaba mencionando, y sobre todo cómo podemos pensar la regulación del espacio público a partir de una perspectiva muy, muy contemporánea, ¿no?, que es la del urbanismo táctico. Es decir, cómo estos actores pueden participar de una capilaridad, ¿no?, de un desarrollo de movilidades capilares que claramente han sido privilegiadas dentro del proceso de prevención del COVID-19, así que es un tema bastante actual, pero que también implican justamente entender el impacto que puede tener una competencia descarriada y también el impacto que puede tener el no entender el valor agregado que traen estas plataformas móviles. Entonces aquí les refiero a uno de los proyectos que hemos desarrollado en conjunto con la UPF, y un poco este es el ámbito de nuestra investigación actual, ¿no?, que estamos trabajando sobre las micromovilidades. El primer año hicimos un trabajo sobre las plataformas de transporte individual de tipo vehículo con transporte y chofer. Y este es un trabajo que hemos desarrollado con José María Castellano. Y este trabajo que muestro aquí es un poco, busca en un contexto de 6 ciudades comparadas, que están aquí descritas de Europa, pensar cómo estas interdependencias se generan y generan problemas regulatorios y por otro lado, qué aspectos, ¿no?, de la acción de estas nuevas movilidades no están cubiertos y exigen nuevos instrumentos de regulación, pero también nuevos mecanismos de intervención dentro del proceso de respuesta pública frente a estos temas. Entonces, para ir acercándome hacia el final de mi presentación, o sea, ¿qué es lo que vemos dentro del análisis de estas movilidades inteligentes o numéricas digitales? Por un lado, vemos que hay un proceso de destrucción real, y que podría ser asimilado a una destrucción creadora, pero en lo concreto y por lo pronto, lo que observamos es claramente un proceso de estabilización de procesos de gobierno en la ciudad y de planificación, y una necesidad de reensamblaje a partir de una realidad que en el fondo se ha desarrollado y consolidado en los últimos años. Por otro lado, empero, hay también la necesidad de un mercado, ya pensando desde una perspectiva de economía urbana, que requiere nuevas reglas de competencia. Y aquí esto exige también el integrar las lógicas de actores tradicionales, y esto ha sido el caso de todas las grandes metrópolis europeas, en conjunto con unas lógicas muy específicas de tipo startup, pero también de trabajo de tipo gig economy, que participan un poco de la estructuración de este nuevo sector. Entonces, eso es algo que ha ido evolucionando, que está en un proceso de transformación, pero que requiere igualmente reglas claras de competencia y que sean estables también en un proceso temporal. Los dos últimos aspectos, muy rápidamente, un proceso de digitalización de los servicios. Aquí vamos al área más desmaterializada de estas movilidades, que también modifica hábitos de consumo y la ocupación del espacio público. Y aquí esto nos lleva a pensar entonces que todos estos elementos, claramente por su interpenetración, por también las dimensiones muy territoriales y espaciales que solicitan de las ciudades, llevan inevitablemente a un proceso de empoderamiento metropolitano, que es a la vez pasivo y activo, porque estos nuevos actores de la movilidad, por el foco que le dan a las entidades metropolitanas, por el interés en términos de mercado que estas generan,
llevan inevitablemente también a un posicionamiento de regulación por parte de estas metrópolis y una demanda de competencias de regulación que puedan operar a un nivel local y que tengan una capacidad efectiva de tener una influencia tangible a nivel local. Entonces, ¿qué aprendizajes y qué desafíos todo este nuevo sector nos genera dentro de las transformaciones que están experimentando nuestras ciudades? Bueno, primero que necesitamos imperativamente encontrar un modo de evaluar el rol que juegan estas plataformas y los nuevos modos de consumo que generan. Yo creo que este es un tema muy importante porque hay que pasar una cantidad de tiempo necesaria para poder evaluar esto con dato duro y a partir de informaciones que no sean quizás tan impresionistas como ha sido el caso en los últimos años. Y esto es algo que en inglés se llama como el burden of proof, ¿no? La necesidad de tomar el tiempo de llegar a un buen proceso de decisión a partir de data que tenga una objetividad certificada. Por otro lado, también el poder ir más allá, ¿no?, de redes de políticas públicas preexistentes y tratar de entender cómo se dan estos espacios en los cuales participan estos actores. Y finalmente, ¿qué rol ellos también están dispuestos a jugar? Porque a veces también el rol de estos nuevos actores de la movilidad no ha estado sin contradicciones. Entonces, esto es un tema muy importante. Por otro lado, la formulación del problema. Como lo dije antes, en cierta medida, vemos que hay varias avenidas de reforma, que se pueden pensar estas nuevas movilidades desde varias perspectivas, a nivel macro, si son inteligentes o numéricas, pero también a qué pertenecen, ¿sí? Y a qué servicio están ancladas esencialmente. Vemos que muchas de ellas tienen varios dominios en los cuales intervienen, pero ¿de qué concretamente estamos hablando? Entonces, creo que hay también un rol de nomenclatura que hay que efectuar para poder también entender los ámbitos de acción que ellos tienen. Y en particular, en relación con los tiempos de la justicia que han sido muy lentos a veces y que han llevado a periodos en los cuales nada de esto ha podido estar decidido muy claramente. Y por último, finalmente, y es lo último, es el tema de cómo llevamos a partir de las decisiones que han sido tomadas, cómo podemos generar procesos de aprendizaje a partir de estas decisiones y la implementación de ellas, en términos, por ejemplo, de temas que han cobrado mucha importancia, como el tema del estatuto laboral, pero también temas más específicos y más relacionados con la movilidad en sí y los temas más tradicionales, como ocupación del espacio urbano. Y lo que es muy interesante es que ya estos procesos están llevando a que ciertas ciudades europeas estén regulando este sector, que estén proponiendo soluciones a partir de llamados certificación de operadores y obligaciones en materias de sustentabilidad. Así que esto es un tema que claramente queda para ser discutido con todos ustedes. Muchas gracias a todos y bueno, ahí tienen mi dirección por cualquier cosa si quieren la presentación. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias. De hecho, en muy poco tiempo has enmarcado muy claramente retos fundamentales tanto en el diseño, en la identificación del problema, en los procesos de implementación y la evaluación de las políticas de movilidad, ¿no? Y cómo son retos que debemos afrontar. Damos ahora la palabra a Carles Cunill para que nos dé un poco su visión sobre la perspectiva del ámbito público, cómo se afronta este terrible reto de ordenar la movilidad. Primero, felicitar al IBEI por la oportunidad de este debate. Servicios digitales y gobernanza metropolitana es exactamente el tema, es un tema actual. O sea que muy complacido de que desde Área Metropolitana de Barcelona poder participar en este foro. Felicitar igualmente a Álvaro, porque ha centrado perfectamente el tema en el cual yo quería entrar. Ha hablado de los conceptos de competencia, de regulación del espacio público, de mercado, de regulación, etcétera. Es decir, que felicidades, queda bien enmarcado. Por lo tanto, yo no voy a entrar en temas de medio ambiente. Estamos hablando de movilidad sostenible y esta tiene por vocación o por definición su respeto al medio ambiente y progresar por ahí. Por lo tanto, voy a decir que en castellano de aquí de España se llama meterse en harina. O sea, voy a entrar directamente a lo que el Área Metropolitana de Barcelona estamos haciendo
en digitalización para entrar luego en lo que sería la gobernanza de esta nueva movilidad que usa herramientas de digitalización para su estructura y para progresar. Área Metropolitana de Barcelona, como no podría ser de otra manera, tiene su instrumento, digamos, más como Mobility as a Service. Es el instrumento que nos va a permitir, ya lo apuntaba aquí Álvaro, de no fijarte en el viaje, sino al revés, no fijarte en el transporte, en qué transporte vas a tomar en cada momento, sino en el viaje. Tú quieres ir de A to B y, por lo tanto, puedes seleccionar a través de este instrumento el recorrido, si quieres, más económico, más rápido o más ecológico y más respetuoso con la calidad del medio ambiente. Esta aplicación, que no está completa, el más catalán, para así decirlo, metropolitano, está aún pendiente. Nosotros tenemos puntos, está pendiente de un par o tres de administraciones y de muchas empresas privadas que han visto en este un instrumento fundamental. El nuestro sale de un instrumento previo que básicamente te decía a qué hora va a pasar el bus en la parada donde estás, para intentar acercarse hacia un instrumento que llega a englobar todas las posibilidades de transporte. Todas, no, aún no todas. Sí que nuestro más tiene, o nuestro pre-más, tiene la ventaja de disponer de información sobre el transporte público metropolitano. Somos competentes en este, por lo tanto, ya es un punto. Pero bueno, esto es una carrera y es un instrumento que tiene que haber. Área Metropolitana trabaja en otros instrumentos en este sentido, por ejemplo, la aplicación que tenemos de Park and Ride. Park and Ride significa, es una política metropolitana cerca de puntos de estaciones ferroviarias, de tranvía o grandes hubs de autobuses, a reservar plazas de aparcamiento de automóvil básicamente para la ciudadanía que va a utilizar el tren o el bus o lo que sea. Es decir, que confirmas tu aparcamiento que estará reservado para coger el otro medio de transporte público en función de que tú tienes tu ticket o tu abono de transporte público. Este es otro instrumento en pro de la movilidad sostenible. También tenemos nuestras aplicaciones para recarga de vehículo eléctrico que te permiten desde localizar los puntos de la red metropolitana de carga de vehículos eléctricos hasta reservar, conectar, desconectar, etcétera. Y en cuanto le pongamos precio, pagar. De todas maneras, quería entrar en tres temas casi como casos. Es decir, donde estos temas de competencia, mercado, regulación, etcétera, que también ha explicado Álvaro y mucho más profusamente que yo, entran en liza. La plataforma de aparcamiento metropolitano. Esta es una aplicación pública creada por Área Metropolitana de Barcelona que te permite aparcar en zonas reguladas, es decir, en zonas azules, verdes, etcétera, zonas reguladas, pero que la puedes hacer servir en Barcelona y la puedes hacer servir en varios municipios metropolitanos. Y nuestro objetivo, obviamente, es llenar todo este mapa que por aquí empezamos a llenar. Esto, pues bueno, significa que si tú estás en el Hospitalet, que es un municipio de 300.000 habitantes al lado de Barcelona, donde vivimos 1,5 millones, la aplicación se te localiza en esta población y, por lo tanto, tú pagas tu aparcamiento al Ayuntamiento de Hospitalet desde una misma aplicación que si te mueves a Barcelona, pagarás en Barcelona, y si te mueves a Sant Joan d'Espí, que es otra población y tal, etcétera, aquí hasta 10 poblaciones, pues puedes hacerlo. Aquí, ¿por qué lo cito? Porque, claro, aquí hay varias plataformas que tienen esta aplicación para pagar aparcamiento, ¿no? Lo cual genera una cierta tensión, ¿no? La Autoridad de la Competencia catalana, ¿no?, es un actor cada vez con mayor papel en nuestro país, dictaminó, y en este sentido no podemos sino estar de acuerdo, que la regulación del espacio público es competencia de la administración pública, ¿vale? Esto indudable, pero los métodos para pagar
o los medios, perdón, no métodos, sino medios para pagar este espacio público, no están sujetos a competencia, ¿vale? Por lo tanto, hubo que implementar un proceso de regulación de cómo hacías entrar a esta competencia o estos operadores privados en la base de datos pública que permite regular el aparcamiento, pero que puede tener distintas facetas o distintas plataformas para pagar. Este sería un primer ejemplo. Un segundo ejemplo, bueno, la complejidad es importante, porque relaciona ayuntamientos, relaciona a los privados que también están en la plataforma, relaciona la gestión de los bases de datos, relaciona cómo los operadores o los vigilantes en la calle tienen información para multar o no multar, etc. Es un tema complejo, pero no me extenderé. El segundo ejemplo es los aparcamientos seguros para bicicletas de particulares. Aquí hay un sistema metropolitano y este es servicio. La distinción entre servicio y regulación del mercado, ya lo ha apuntado Álvaro, para mí es crucial. Aquí es un servicio público metropolitano de aparcamiento seguro de bicicletas. Es este, con perdón, armatoste, porque de hecho es verdad que es grande, que permite el aparcamiento de 14 bicicletas privadas con seguridad. Con tu aplicación abres aquí el box, guardas tu bicicleta y bueno, entonces haces lo que tienes que hacer antes de recogerla y tal. Es importante resaltar que están pensados no para storar tu bicicleta, es decir, como si fuese un trastero, no. Este aparcamiento metropolitano, que es un servicio público por hoy gratuito, sirve para que si vas a la estación, pues guardas tu bicicleta, mientras haces el viaje a trabajar, Barcelona, etcétera y tal, vuelves, y aquí pues vuelves a buscar tu bicicleta y te vas para casa con ella. Este es un servicio y aquí este servicio lo que ha pasado es que no estamos teniendo demasiada competencia digamos, del privado. Hay alguna iniciativa privada que compite con eso y por nosotros no es problema. Lo que pasa es que, bueno, por ahora existe este servicio y ya he dicho que es gratuito. Otra cosa será el servicio, un desarrollo de este servicio de aparcamiento a la bicicleta privada, que es aparcar en algunos de estos módulos bicicleta pública, bicicleta eléctrica pública para hacer un sharing público de bicicletas compartidas. No entra en Barcelona. Barcelona tiene su sistema de bicicleta pública, que es el leasing, y por lo tanto el resultado que tenemos es digamos, regular, no nos morimos de éxito. Pero induce otra línea que tampoco voy a entrar, que es hasta qué punto los sharings de bicicletas o los sharings de lo que sea, fuera de la metrópolis, funcionan bien o mal. Pero no es este el tema. El tema que quería, bueno, estas son una visión de la aplicación esta de aparcamiento de bicicletas. En la aplicación puedes encontrar sitios, puedes ver si las estaciones están llenas, no están llenas, etc. No, yo lo que me quería centrar para acabar, porque con eso acabo, es este proyecto, porque de hecho es un proyecto, por lo tanto aquí no voy a enseñar una aplicación, una app, sino que es la regulación metropolitana del sharing de motos. Motos eléctricas sí que área metropolitana. Vamos a intentar entrar un poco en apoyo de Barcelona, porque podemos pensar en que hay puntos hay negocios, no negocios exactamente, sino regulaciones que pueden servir solo para la ciudad de Barcelona, y hay otras de instrumentos tan móviles como las motos eléctricas compartidas que se pueden extender por el territorio. Por lo tanto, aquí llegamos a la conclusión de que el sharing de motos es un servicio, es que aquí me prohíben cada vez que hablo con los abogados hablar de servicios. Es decir, es verdad, aquí no estamos haciendo
un servicio, no estamos haciendo un servicio público. Aquí lo que estamos haciendo es una regulación de una actividad privada y aquí Elia luego me contesta o me critica, pero la verdad es que lo veo así. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es regular una actividad privada que lógicamente va a buscar su máximo beneficio porque la actividad privada es lo que tiene que hacer y hacer la regulación. ¿Regulación desde dónde? ¿Cuál es el elemento tractor de esta regulación? Pues también lo ha comentado Álvaro. Es decir, la regulación es preservar el espacio público. Esta es básicamente la idea. Y por lo tanto, para preservar el espacio público vamos a poner un corsé, o vamos a intentar hacerlo, de una actividad privada absolutamente lícita, que es el de ofrecer un sistema de motos compartidas. Es un tema difícil, estamos trabajando en él, ¿vale? Vamos a intentar, de acuerdo con el sector, si se aviene y es posible, vamos a intentar a compartir esta regulación, vamos a ver dónde se puede aparcar, es importante, no nos vamos a encontrar las motos por todas partes, en Barcelona ya hay un poco esta experiencia. El crecimiento de Barcelona y su extensión metropolitana, vamos a intentar que no desmadre este problema. Vamos a establecer zonas donde no pueden entrar por un problema de densidad. Saben ustedes que Barcelona y su área metropolitana es de las zonas más densas del mundo. Por lo tanto, vamos a intentar no colapsar según qué zonas, vamos a impedir la entrada en algunas zonas, vamos a poner límites de capacidad en otras. Y la verdad, y nos estamos planteando, por esto que decía de que la metrópolis y la ciudad central no funcionan igual, hasta qué punto es exigible en esta regulación de una actividad privada, exigir que hayan motos que operen en determinadas partes donde su rentabilidad es más discutida. Pero bueno, he lanzado este tema, aquí he acabado, básicamente con la ilusión de aprovechar esta fantástica oportunidad que ha puesto el eBay para discutir con todos ustedes, conversar con todos ustedes, discutir con todos ustedes qué soluciones tienen para este tipo de problemática que he anunciado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carles. Creo que Carles ha focalizado con mucha claridad distintos instrumentos que tienen las administraciones para determinar políticas públicas en movilidad, desde la prestación de servicios, la ordenación y la regulación del espacio público y con lo que ello supone de regular la actividad comercial. Ahora me gustará mucho escuchar qué opina Elia Ferrer sobre justamente esto, ¿no? Regular una actividad empresarial y cómo las nuevas plataformas tienen que trabajar en un entorno de regulación previa con otros servicios, por ejemplo, el tradicional de taxis, con una estructura de regulación muy intensa. ¿Cómo ve, cómo valora el reto de una empresa privada a la hora de potenciar la movilidad en la ciudad? Elia, cuando quieras. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Primero me presento muy rápidamente. Mi nombre es Elia Ferrer y dirijo el Departamento de Asuntos Públicos de Freenow en Francia, en España y en Portugal. Quería agradecer también la oportunidad de estar aquí con vosotros y el honor al eBay y a Álvaro Artigues por la invitación y a la AMB. Y Carles, solo tengo que decir que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, así que no te voy a debatir. No será tan interesante como un debate, pero no te voy a debatir porque estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. La responsabilidad de las autoridades públicas es de ordenar el territorio y de hacer posible que todo funcione a la perfección para los ciudadanos, y la nuestra es de ofrecer el mejor servicio para ellos. Así que yo creo que no existe un 2 sin 3 y que podemos ir de la mano, vamos, así que sin problemas. Y nada, he preparado esta presentación, a ver si voy a intentar explicar un poco quiénes somos para quien no nos conoce y después cuáles son nuestras propuestas y en lo que hemos estado trabajando, ¿no? Pues esto un poco es nuestra historia. Freenow era el antiguo MyTaxi, que nació en el año 2012 en Hamburgo, en Alemania. Y en 2014, 2 años después, Daimler, que es la casa madre de Mercedes, compró el 100% de la compañía, o adquirió el 100% de la compañía,
2 años después de esto nos fusionamos con Halo en Reino Unido, en Irlanda y en España, y después fueron sucediéndose una serie de adquisiciones para ir expandiendo nuestro negocio en Europa y en América Latina. En América Latina estamos en varios países y operamos con un modelo peer-to-peer entre particulares, algo que no está permitido en Europa, por lo que como nosotros siempre nos adaptamos a la regulación de cada ciudad en la que operamos, aquí no ofrecemos este tipo de servicios. Entonces, en 2017 adquirimos Chauffeur Privé en Francia y que después pasó a llamarse Captain y ahora pues todo el sector del ride-hailing en el que operamos se llama de la misma manera, ¿no? Se llama FreeNow. En 2018 lanzamos una oferta de patinetes eléctricos en Portugal y ahora tenemos patinetes eléctricos en diferentes ciudades en Europa también. Y el año pasado, a principios de año, BMW y Daimler firmaron una joint venture y crearon una empresa que se llama YourNow, de la que forman parte diferentes verticales. Y este año pues hemos lanzado un servicio multimodal del que os contaré más adelante en Alemania. Queremos expandir en toda Europa. Esto es lo que os contaba un poco, no voy a entrar demasiado en detalle en esto, pero solo decir que somos parte de un ecosistema un poco más grande que solo FreeNow. Como os decía, por la joint venture de BMW y Daimler se crearon diferentes patas para ofrecer servicios de movilidad. Estos manufactureros ya no solo fabrican vehículos, sino que también ofrecen servicios de movilidad como son coche compartido, con lo que era antiguamente el Car2Go, que ahora se llama ShareNow. Ayudan a buscar aparcamiento con ParkNow, a la carga de vehículos eléctricos con ChargeNow, y nosotros en FreeNow lo que ofrecemos es un rango o un abanico de servicios de movilidad bajo demanda. Esto es un poco para explicar nuestros mercados. Estamos ahora mismo en 150 ciudades en 17 países en todo el mundo. Tenemos una posición número 1, número 2 en el 80% de nuestras ciudades entre Europa y América Latina, que esto hay que recalcarlo porque muchas veces oímos siempre hablar de los mismos, pero estamos ahí nosotros también. Somos 50% de nuestras ciudades somos rentables, tenemos una base de 900.000 conductores activos y 40 millones de usuarios. Esta es nuestra próxima parada, ¿vale? Nosotros hemos estado, desde que hemos nacido, ocupándonos de poner en contacto a conductores de taxi con pasajeros, después a conductores de VTCs con pasajeros al mismo tiempo que con taxis y también al alcance de esos usuarios patinetes eléctricos. Nuestro futuro es multimodal y el futuro de la movilidad es multimodal y así lo entendemos y queremos ser parte de esa movilidad como servicio. Queremos que nuestra aplicación se vea también dentro de este ecosistema de movilidad como servicio. Bueno, pues 300.000 millones de euros está valorado como potencia. El mercado de la multimodalidad tiene la potencia de esta cifra para el 2030, con lo cual hace muy atractivo este segmento de mercado para empresas como la nuestra. Nuestra propuesta es multimodal, pero tenemos 2 pasos a seguir para llegar ahí. El primero es ser los mejores y tener el mejor producto en cuanto a ride-hailing, esta aplicación que conecta coches con conductor, como ya sea un taxi o un VTC, con un pasajero. Y después de ser los mejores en esto, que es nuestro principal focus de mercado, usar esta base de clientes que hemos hecho crecer desde el día 1 que nacimos, para abrir nuevos segmentos, ¿no? Y ofrecerles pues, diferentes rangos de servicio. Este es nuestro valor añadido para el usuario. La maqueta aquí a la derecha de la slide no la vais a ver porque he compartido una presentación PowerPoint que se ha convertido en PDF después para poder presentarlo con vosotros, así que no se va a poder ver. Pero bueno, más o menos imagináis un poco cómo se vería la aplicación, ¿no? La aplicación, pues al final, nuestro valor añadido para el usuario es que podemos ofrecer varios medios de transporte con diferentes proveedores para cada uno de estos medios y así nos permite dar una experiencia sin igual al usuario, ¿no? Así tenemos en una misma aplicación una misma experiencia de usuario con un solo registro y con un solo medio de pago y una sola factura
para poder elegir diferentes medios de transporte, ya sea un taxi, un VTC, una bicicleta, una moto eléctrica, un patinete o incluso el transporte público, porque es algo que nos encantaría también llegar a hacer. Es un poco lo que comentaba Carles antes, de la aplicación que la AMB está desarrollando, pero nosotros con inversión privada y bueno, pues con fondos privados, ¿no? Que una cosa no quita la otra, podemos coexistir felizmente. Al final, nosotros, como decía Carles, no sé si ella lo verá bien. Sí, lo veo fenomenal porque desde que empezamos siempre hemos colaborado con las ciudades. De hecho, la columna vertebral de nuestro posicionamiento es usuarios, conductores, ciudades y el futuro, al final, el medio ambiente. Y esa es la columna vertebral de todo lo que hacemos y de nuestra oferta como negocio. Lo que pasa es que en muchos países, por no decir todos, hemos alcanzado las fronteras de la regulación del siglo XXI. Y ahora voy a centrarme un poquito más en el taxi y en los VTCs porque es lo que estamos ofreciendo desde el principio. Vemos como en algunos países de la Unión Europea tenemos un cuadro flexible, una regulación flexible para los VTCs, mientras que el taxi continúa estando estrictamente regulado. En otros, el taxi y la VTC están regulados, pero al mismo nivel, o sea que no existe tanta diferencia competitiva entre ambos segmentos. Y en otros países, este transporte bajo demanda o este transporte de pasajeros urbano está completamente desregulado y solamente existe un tipo de licencia para ambos. Entonces vemos que las diferencias en las velocidades y las diferencias legislativas solamente en un continente del mundo, en Europa, son abismales y esto hace muy difícil que la oferta que podamos ofrecer nosotros o nuestra competencia pueda llegar a cumplir los beneficios para el consumidor, los beneficios en la reducción de la contaminación, los beneficios, o sea, que lleva estos servicios a través de estas plataformas, ¿no? Entonces, nos gustaría y pedimos y abogamos por un marco único y en la medida de lo posible equiparable entre un segmento y otro, entre el segmento de las VTCs y de los taxis para que puedan competir en igualdad de condiciones. No se trata de poner más dificultades a unos y quitárselo a los otros, sino igualarlos para que si compiten en el mismo sector o en el mismo mercado, que puedan competir en igualdad de condiciones. Y esto, claro, está diferenciando entre el segmento online, como es a través de la aplicación, o el booking, ¿no? El app booking que hacemos a través de una aplicación, y el segmento en la calle, que está 100% reservado al sector del taxi. Yo continúo contándoos cómo colaboramos con las ciudades. Por ejemplo, en Alemania, esto es un ejemplo que me gustaría contaros. En Alemania hemos lanzado Free Now Ride y os cuento esto porque en Alemania, por ejemplo, hasta hace un año solo ofrecíamos una intermediación de taxis como hacemos en España. En España ahora mismo solo intermediamos en el sector del taxi. Porque la legislación porque la legislación de las licencias no permite y porque nuestra apuesta también está focalizada en el sector del taxi. Pero en Alemania queríamos abrir un poco el segmento del mercado y ofrecer varias alternativas a los usuarios y cooperamos con varias ciudades en Alemania para lanzar Free Now Ride, que al final es un servicio de VTCs. Entonces, con esto que hemos conseguido, pues capacidad de realizar ventas cruzadas al taxi para mantener un tiempo de llegada del conductor más competitivo, ¿no? Y esto significa que, por ejemplo, en la misma aplicación te ofrezco un VTC y un taxi. Si veo que el taxi no te va a llegar a tiempo o como tú lo esperas de rápido, te ofrezco un VTC o al revés. Información del precio por adelantado y precio fijo, eso también en el taxi. Conductores profesionales y con licencia de transporte siempre, no tenemos peer-to-peer en Alemania. Y actualmente ese servicio pues lo tenemos en Francia, en Reino Unido, en Rumanía y en Alemania. Esto, ¿cómo cooperamos con las ciudades aquí? Pues hablamos con Düsseldorf y Hamburgo. Y Hamburgo nos dijo enseguida que sí que lo podíamos hacer, por ejemplo, no nos puso ningún requerimiento adicional y Düsseldorf nos dijo que teníamos que adaptar el producto de otra forma, entonces tardamos un mes más en lanzar la operativa, que un mes más en una empresa privada es 3 años en otro sector, pero al final acabamos
acabamos colaborando con ellos y lanzando el servicio que mejor iba con ellos, con la ciudad de Düsseldorf. Por ejemplo, en Lisboa, antes de pasar a contaros esto, en Lisboa también lanzamos el servicio de taxi compartido, lo hicimos de la mano del Ayuntamiento de Lisboa, lo hicimos durante el Rock in Rio. Ellos consideraban que era una necesidad que tenían para ese festival y les propiciamos el producto. En Madrid y en Barcelona hemos trabajado con las autoridades para ofrecer en el taxi un precio cerrado. Hemos trabajado con el IMET en Barcelona y en el área metropolitana y también en Madrid con el Ayuntamiento para ayudarles, ¿no?, a trabajar en estas guías. Y en Francia trabajamos, ahora os contaré, con la RATP para establecer diferentes puntos de recarga eléctrica en los hubs que tienen de vehículos de RATP. Entonces, todo esto va muy en línea de nuestra colaboración con las autoridades y, por supuesto, siempre vamos de la mano de estas. Una de las cosas por las que lo hacemos es porque nuestro objetivo es maximizar la reducción de emisiones y es por eso también que trabajamos tan duro para flexibilizar y modernizar la flota de vehículos que tenemos. Y en España, por ejemplo, el 53% de los vehículos que operan con nosotros son eco-friendly, como nos gusta llamarlos. Y Madrid lidera la tendencia porque seguramente es un tema regulatorio. Al final en Madrid se exigen más a los taxis, un mayor número de taxis híbridos o ecológicos que en Barcelona o al revés. Y entonces depende de la regulación nos adaptamos. Es por eso también que esto nos ayuda a mejorar la flota de los vehículos. Por ahora tenemos 1.200 vehículos eléctricos operando a través de nuestra plataforma y pensamos, nuestro objetivo es incrementarlos exponencialmente a lo largo de los años. Estamos preparando propuestas muy ambiciosas alrededor de esto. Nuestras propuestas, ¿cuáles son? Focalizadas siempre en la regulación, porque es lo que me toca a mí de cerca, pues son 4 prioridades donde ponemos el foco. La primera es la flexibilización de las restricciones geográficas. La segunda es la del horario, la del precio y la legalización del taxi compartido. Y esas son propuestas que seguramente habréis oído hablar muchísimo al sector, a una parte del sector más que a otra, pero al final lo que vemos es que desde el 2012 que nosotros entramos en esta industria y hemos entrado en esta industria para modernizar el sector del taxi y el sector del transporte urbano de pasajeros, para hacerlos más competitivos y para adaptarlos a la movilidad del futuro. Vemos que la movilidad del futuro es multimodal, que la movilidad del futuro es flexible, que da seguridad y más servicio y se adapta a la demanda del usuario, un usuario cada vez más conectado y un usuario que quiere inmediatez, transparencia y seguridad. Ahora mismo, ¿cuál es la urgencia? Ahora mismo, a día de hoy, 19 de noviembre, es continuar apoyando al sector a atravesar esta crisis. Y ahora voy a hablar muy brevemente de lo que hemos estado haciendo en esta crisis del COVID. La recuperación es muy lenta. La demanda en Europa ha caído hasta un 90% en algunos mercados. Esto es muy grave. Los taxistas o los conductores de VTCs que trabajan en nuestra plataforma lo están sufriendo y mucho. Entonces, nuestra prioridad y nuestra urgencia absoluta ahora mismo es ayudarles. Vemos que los viajes estándar son los que más rápido se recuperan. Los viajes cotidianos están muy afectados porque la gente no va a las oficinas a trabajar, la vida nocturna también se ve afectada, por lo tanto, los viajes de ocio, que representaban más de un 50% de los viajes en taxi el año pasado, ahora han llegado a representar menos de un 5% o un 5,1%. Salía un estudio esta mañana de la Federación Profesional del Taxi de Madrid que lo contaba. Las actividades turísticas se han visto reducidas drásticamente y esto está haciendo muchísimo daño al sector. El sector del ride-hailing ha jugado un papel importante, creemos, porque vemos también que la actividad ha subido muchísimo a través de plataformas. Quiero decir, en comparación al servicio de calle y en comparación de este del servicio que tenemos actualmente al servicio del año pasado, el servicio a través de las plataformas se ha recuperado un poquito más rápidamente que el servicio de calle. Y esto porque entendemos que es porque el usuario se siente más seguro o más cómodo contratando a través de una aplicación. Esas son algunas iniciativas que hemos desarrollado en Europa. Por ejemplo, pues llevando a gente a donar sangre a los hospitales, trasladando personal sanitario a las visitas domiciliarias, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto
tengo que decir que lo hemos hecho todo en colaboración, pues aquí tenemos un mensaje del alcalde de Londres, todo en colaboración de las administraciones y no hemos dado un paso en falso ni un paso a ciegas sin primero consultarlo con ellos y sin ir de la mano con ellos, porque al final ellos conocen más que nadie qué necesidades tienen para sus ciudadanos y nosotros pues somos una herramienta privada que podemos ayudarles a conseguirlo. Y eso es un poco también otras de las medidas de seguridad que se han incrementado en los taxis y en los vehículos de conducción de transporte de pasajeros, como VTCs, que son, pues, bueno, se han instalado pantallas de separación, desinfección de los vehículos. Cuando cojáis un taxi en Madrid o Barcelona, seguramente, en FreeNow, seguramente habréis notado que estaba esto así, ¿no? Y al final, pues una nota para acabar, es mi discurso. Para nosotros, al final, los usuarios, conductores, ciudades y la sociedad y el medio ambiente está en el centro de lo que hacemos. Parece que hay mucho, pero al final lo que significa es que nosotros estamos todos en el centro de lo que hacemos nosotros. Entonces, no existe FreeNow, no existe negocio sin esta ciudad, sin este beneficio para el medio ambiente, no existe el futuro de nuestra empresa sin todo esto. Y lo hacemos por ellos. Al final, creemos firmemente que con menos atascos, mejores beneficios económicos para los conductores y reduciendo la contaminación la emisión de contaminante, todo esto vamos a ayudar a un crecimiento económico y a un beneficio a largo plazo. Y además, todo esto lo hacemos también pensado de forma global. Nuestra sede está en Hamburgo, pero tenemos una oficina con un equipo inmenso de grandes profesionales en cada ciudad en la que operamos. Una en Barcelona, por ejemplo, una en París, una en Madrid, y siempre las actividades las desarrollamos de forma hiperlocal. Así que, de nuevo, Carles, en esto no hay ningún problema porque cualquier actividad de la mano vuestra y de las autoridades locales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elia. Yo creo que de nuevo ha estado una presentación excelente porque hemos visto un modelo de negocio innovador, un modelo de negocio internacional y Elia ya nos ha manifestado distintos retos, ¿no? Hay marcos reguladores distintos en el entorno europeo, en el ámbito mundial, en lo que incorpora políticas públicas diferentes y eso genera tensiones, genera grupos de interés, genera restricciones, pero a la vez genera retos para ver hacia dónde queremos ir, cómo conseguir mayor valor para el ciudadano y cómo conseguir una movilidad sostenible. Animo ahora, a partir de ahora, a todos los participantes a utilizar el chat para ir colgando vuestras preguntas. Y mientras colgáis las preguntas en el chat, quería un poco pedir a los tres ponentes que os hicieseis una pequeña réplica. ¿Qué opináis de lo que han dicho, de lo que habéis dicho, ¿no? Y a mí me interesa especialmente el ámbito de la regulación, porque la regulación está en la sede donde se encuentra la empresa privada, la administración pública, el valor de lo público y donde se genera el conflicto, porque no olvidemos que hay grupos de interés, que hay actores con intereses que a día de hoy intentan mantener, nuevas plataformas que entran en el mercado, todo cambio tecnológico produce resistencias, hay ganadores y perdedores. ¿Cómo veis? ¿Qué problemas hay que afrontar? Tenéis la palabra los tres. Álvaro, si quieres, empiezas tú. No, quizás lo que nosotros hemos observado que ha sido bastante interesante es un poco, bueno, un poco lo que ha mencionado Elia, en que hay contextos locales en los cuales efectivamente se ha operado con regulaciones finalmente de otros periodos, quizás con otras configuraciones de actores, lo cual, bueno, todos los que trabajamos en política pública no nos sorprende mucho. O sea, eso es un poco, la política pública muchas veces está constituida con soluciones antiguas, buscar modos de resolver cosas nuevas y cuando no se puede, generar algo nuevo. Lo que creo que es interesante es que hemos llegado a un tipping point, hemos llegado hacia un punto en el cual es imperativo quizás entender con más transparencia, quizás también, incluso lo digo por parte de la ciudadanía, incluso también por parte de la academia, ¿no? No es una crítica específicamente destinada a Elia, porque Elia nosotros tuvimos la oportunidad de intercambiar antes con Elia Ferrer y FreeNow nos abrió las puertas, o sea, pero con otras plataformas o con otros servicios, es verdad que hay mucho misterio,
no se quieren difundir las informaciones, cuando las informaciones existen, están producidas por estudios de consulting. Entonces yo creo que hay un proceso de transparentación que es indispensable que las plataformas tienen que llevar a cabo, también para que a nivel de los reguladores se las tome más en serio. Yo creo que hay un juego por ambas partes, ¿no?, que tiene que ser hecho. Y lo otro es que es muy importante también un proceso de pensar cómo los ciudadanos, los usuarios también, tienen algo que decir respecto a estas regulaciones. Me gustó mucho lo que dijo Carles Conill cuando dijo la regulación desde dónde, ¿no? ¿De dónde sale la regulación? ¿Qué es lo que llama la regulación? Y por un lado, la regulación viene efectivamente de una necesidad del espacio, de contener estos actores en el espacio público, de asegurar el bien común, pero también esa noción de bien común y esa noción de servicio tiene que evolucionar con las sociedades del siglo XXI. O sea, quizás una persona de la generación Z no piensa un servicio público como lo piensa un baby boomer. Y yo creo que también estamos frente a un desafío generacional en el marco del análisis. Carlos, ¿cómo ves? No, yo me ha gustado que Elia focalizase el tema de la calidad del aire, forma parte de nuestro discurso y no sé si lo he mencionado suficientemente. Nosotros somos los responsables de la zona de bajas emisiones Rondas de Barcelona, que estamos prohibiendo la circulación de vehículos, los vehículos más contaminantes durante el horario laboral todos los días de la semana. Los laborales, no los fines de semana o las noches. Pasa que ahora hay toque de queda, tampoco puede salir a la noche, o sea que... Pero bueno, no, esto ha estado bien, mencionar la calidad del aire como driver y también tratar bien la preocupación por los conductores. Que esto, como todos ustedes saben, no es común a todas las plataformas. Es decir, el maltrato, la precariedad absoluta de los que trabajan es una característica que se critica de las plataformas, por lo tanto, la declaración de Elia la encuentro súper positiva. Sí que, nuevamente, Álvaro ha puesto sobre la mesa un tema importante y aquí sí que me gustaría también conocer cómo lo tratas tú, Elia, que es el tema de la transparencia en los datos, ¿no? Aquí tenemos la leyenda de que cuando las ciudades se llenaron de bicicletas baratas chinas, el negocio no era la bici, era saber de dónde, cómo se mueve la gente. Esto es lo que se dijo, porque si no se entendía cómo podían aparecer millones de bicicletas baratas que tampoco es que se cuidasen demasiado y si se perdían tal. O sea, el objetivo es la información. Entonces, cuando hablamos de intentar hacer instrumentos de mobility as a service, como tú has dicho, Elia, yo creo que la transparencia y la información tiene que ser muy importante. Yo reconozco que hay una cierta oportunidad de mercado en tener alguna información que no tiene la competencia, ¿no? Pero yo creo que necesitaremos ponernos, o sea, establecer unas reglas para que esta información sea open data o como sea, para que la podamos compartir entre todos. Y luego, a partir de aquí, es un poco lo que hacemos nosotros con nuestra plataforma. Tenemos la información, la de aparcamiento me refiero, y entonces todas las empresas que quieran utilizar sus medios para convencer a la ciudadanía que utilice su aplicación para el pago, pues que lo haga, ¿no? Y compartir los datos y tal. Pero para eso, los datos que son comunes un poco a todos tendrían que estar transparentes. Elia, tienes la palabra. Elia, ¿tienes la palabra? Vale, a ver, pues por apuntar un poco y hacer de puente entre lo que decía Álvaro y lo que decía Carles. A ver, yo creo que una regulación no se escribe sola y la regulación está claro que se escribe por beneficio, o todos creemos pensar y nos gusta pensar que se escribe por el beneficio de los ciudadanos y de la ciudadanía en general, ¿no? Y no de unos pocos. Pero sí que es verdad que no se escribe sola. Y sí que es verdad que el alcance y la información que tienen los poderes públicos llega hasta donde llega. Y la información y el alcance que tenemos las empresas privadas llega hasta donde llega. Entonces, como no se escribe sola y somos diferentes actores los que formamos parte de este puzzle, yo creo
que debemos darle voz a todos, consumidores, usuarios, administración, empresas privadas, conductores, operadores, a todo el mundo que esté metido, y es por eso que existe el proceso de consulta pública y es por eso que existe el proceso de audiencia pública cuando se redacta una ley, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Yo creo que todos salimos ganando y salimos aprendiendo mucho por escucharnos unos a los otros y por no intentar poner puertas y defender nuestro espacio, porque al final de lo que se trata es de que la convivencia funcione. En cuanto a la transparencia y al Open Data, estoy de acuerdo en que no existe una colaboración si no hay transparencia y no hay confianza. Y la confianza se da a través del tiempo, a lo largo del tiempo, a lo largo de que el actor demuestre que es serio, que es responsable. Para que esto llegue es necesario que la administración se lo crea y la administración tiene que creérselo porque nosotros, operadores del servicio privado, tenemos que demostrarlo. Tenemos que demostrarlo empezando por compartir qué es lo que hacemos. Porque al final vosotros veláis por la seguridad ciudadana y por el orden público y la ordenación del territorio y nosotros velamos por dar el mejor servicio a esos usuarios del orden público y de la ciudad, ¿no? Entonces, al final tenemos intereses muy similares y para conseguirlo, si hace falta que compartamos nuestra información, compartimos nuestra información, pero para eso tenemos que saber claramente qué información compartir, para qué se va a compartir esa información, con quién y cuándo y cómo. O sea, no se puede simplemente abrir y aquí no pasa nada, sino tienen que haber unas ciertas reglas, porque esa información no es nuestra, sino de personas que se están moviendo. Entonces, hay una regulación de protección de datos que hay que controlar y hay que velar para que se cumpla y nosotros estamos completamente de acuerdo en hacerlo y en colaborar con la administración siempre y cuando se cumpla esta regulación. Claro, aquí Elia ha manifestado algo que lo explicamos en las carreras de ciencias políticas. La política pública es resultado de un proceso de negociación y es resultado de un proceso de enfrentamiento de intereses. Y en este sector, como en todos, hay grupos de interés, hay intereses ciudadanos, colectivos que buscan cosas distintas y hay enfrentamiento, hay tensión. Y eso pasa en todos los sectores. ¿Cómo gestionar esta tensión desde la administración? Elia ha manifestado con una participación abierta, ¿no? Abrir el debate, dar voz a todos. Desde la administración esto es posible, se puede dar voz a todos. Hay grupos que tienen mucha más fuerza que otros. ¿Puede la administración dar más voz a aquellos que menos fuerza tienen para equilibrar? ¿Cómo lo ves esto, Carles? No, Elia lo ha citado bien, es decir, a partir de ahora todos los procesos regulatorios llevan un proceso de participación previa. Otra cosa es si motivas más o menos, y esto depende de las administraciones, esta participación. Pero en principio sí que son temas bastante abiertos, o muy abiertos, si se quiere. En cuanto a favorecer los que tienen menos voz, bueno, esto quizá tampoco es exactamente la función de la administración. Yo creo que en este sentido la administración tiene que ser equitativa. Lo que pasa es que los mecanismos para favorecer la participación en estos debates de la gente que menos voz tiene, pues queda más en el ámbito de la política o del asociacionismo social, ¿no? No sé, y en el fondo, pues sí que es cierto que subyace una confrontación de intereses. Elia, que habla muy correctamente, digamos, ha hablado de su regulación, de su relación con el IMED y ha pintado en el mapa a España como un país donde la regulación del VTC es flexible y es casi optimista, ¿no? Porque aquí sí que es cierto que hubo una confrontación de intereses, que, insisto, Elia ha estado muy delicada al tratarlo, que era la confrontación entre el taxi y la VTC. Esto realmente no sé quién es más pobre, no sé quién es más rico. Yo creo que los que trabajan o trabajamos siempre somos los más pobres, ¿no? Pero aquí fue un tema brutal, es decir,
nosotros con la zona de bajas emisiones nos ganamos una manifestación de coches viejos un domingo por la mañana. Y no lo relativizo, no quiero hablar mal de ellos, sino que, bueno, pero esto pasó. En cambio, el sector del taxi, sintiéndose amenazado porque no se le siguiera protegiendo de manera sólida, ocupó la Gran Vía de Barcelona, pues no sé durante cuántos días, paralizando el tráfico absolutamente, ¿no? Por lo tanto, estas tensiones pues existen. Supongo que esta es la gracia un poco de la política o de esta comunidad para intentar lanzar los proyectos de manera conjuntamente. Quizás algo que es interesante es en cierta medida el ver cómo cuando se ha tenido que regular ahora las micromovilidades, por ejemplo, se parte desde otro lugar. Y es interesante porque el modelo de negocio no es el mismo. O sea, ahí hay una dimensión quizás que el modelo de negocio genera un poco de miedo. Está un poco la épica de Travis Kalanick, ¿no? De las primeras ahí, como creaciones de grandes plataformas con venture capital así, y capitalizaciones así muy, muy importantes. Yo creo que hay un factor también que generó mucha aprehensión en muchos actores sociales y que quizás limitó ciertas capacidades de coordinación a nivel público. Y vemos que eso es muy distinto ahora con las micromovilidades, porque como el mercado es más pequeño también, eso por lo menos en Francia es algo que ha salido con bastante evidencia, es que se ve al contrario una disposición quizás mucho más asertiva por parte de las autoridades, siendo este es un mercado mucho más pequeño, aquí tenemos competencias, tenemos capacidad de acción, y eso es bastante interesante. Pero lo último que quisiera comentar, si no, respecto a lo que dijeron ustedes dos, que me parece muy importante, eso Carlos lo dijo, es el último eslabón. Pues yo creo que eso también es algo que es muy importante en estos modelos. ¿Quién da el servicio? ¿Quién lo brinda? Y porque el último eslabón define en cierta medida también la calidad de todo el servicio. Eso lo vemos con el sector de los patinetes. Si la persona que recarga el patinete es una persona que tiene que hacer decenas de kilómetros para ir a recargarlo en la periferia a partir de fuentes no renovables, entonces eso no es un servicio durable ni sustentable. Entonces, lo que dice Elia de toda la cadena tiene que ser pensada. Hay una relación de una cadena de valor industrial que tiene que ser examinada también en la prestación de servicios. Sí, es así. Hay una pregunta de María Teresa Aguilar que nos pregunta qué iniciativas pueden establecerse para generar más cooperación público-privada que lleve a los actores a compartir datos en este tipo de plataformas. ¿Se puede incentivar a los actores a que potencien el compartir datos? Bueno, la pregunta estaría si... A ver, no en todas partes se regula este tipo de servicios. A veces pensamos que quizá por preservar el espacio público en nuestra metrópoli densa nos estamos metiendo en un fregado, que se dice también en español, no sé, en un jardín, ¿no? Tal. Pero bueno, la preservación del espacio público lo obliga. En principio, la respuesta a la pregunta sería, bueno, si estoy regulando el espacio público, esta información, digamos que la puedo exigir, porque me puede ser necesaria para regular. Es decir, yo necesito saber dónde está la moto, dónde está la bicicleta, dónde está el scooter. Y por lo tanto esta información la necesito online diariamente. Por lo tanto, cuando vaya a regular tendría que ponerlo en el pliego de condiciones o en los documentos marco del contrato, decir, oiga, usted me tendrá que decir dónde tiene sus vehículos en cada momento. A ver, se podría decir de manera más amable porque respeto el concepto de colaboración público y privada. Es decir, yo creo, y quizá en el ejemplo de taxi VTC que ha hablado Elia quizás es más próximo. En la regulación de scooters, que en París va muy bien, nosotros en cambio aún no hemos empezado, tampoco sé si nos deberíamos ponernos en ello, es otro tema, ¿no? Pero sí, o sea, respetamos la colaboración público y privado. Nuestro objetivo todos es que los ciudadanas nos podamos mover lo mejor posible y de la manera más ecológica posible. En esto estamos de acuerdo y colaboramos. Ahora bien, la obligación de la Administración, si nos hemos liado a establecer licencias, pues entonces supongo que nos toca en contrapartida reclamar que se nos pase la información.
No sé si, Elia, querías comentar un poco de esto de la información, ¿cómo lo ves? Es un elemento clave, Sí, ¿no? sí, a ver, y de hecho ya existe. De hecho, cuando salieron los pliegos en Barcelona, justamente para el concurso público de bicicletas, una de las obligaciones era la compartición de datos con la administración, y la administración tenía que ver si estaba de acuerdo esta regulación de la AMB con respecto a la compartición de datos con la regulación europea de protección de datos. Así que yo creo que es como decía, es una colaboración público-privada. Por supuesto, la administración al final es la que tiene la última palabra, pero es lo que decía Carles, que al final es la administración la que dice, mirad, para mi territorio necesito, no sé, 6.000 licencias de VTC, por ejemplo. Y en esas 6.000 licencias de VTC necesito tantas en esa ciudad, tantas en la otra ciudad. ¿Por qué? Tiene que justificar el por qué. Si al final ese por qué no se justifica, es cuando las empresas privadas vamos a decirles, perdone, pero es que usted está poniendo unas trabas, unas limitaciones a una actividad económica libre sin necesidad. Y es ahí donde vamos a empezar a debatir. Pero en el momento en el que se justifique que es por el interés general y por la ordenación del territorio, las empresas privadas no tenemos el por qué decir nada, si al final todos salimos ganando. Y de nuevo, compartición de datos. Ya existe en la regulación de transporte, da potestad de competencia a la autoridad reguladora de ese transporte para pedir datos a las empresas de transporte. Eso ya existe en la ley. O sea, no hay que reinventar la rueda, eso ya existe. Pero sí que es verdad que cuando hablamos de plataformas, los datos son datos digitales y datos de usuarios, ya no solo de transporte, sino datos de usuarios también. Entonces, tenemos que verlo en detalle y exactamente qué se tiene que compartir. Quizás para ver un poco más lejos lo que ustedes dos acaban de decir, Elia y Carles, porque mencionaron los datos, y eso es un tema súper importante, pero ¿qué queda también del co-desarrollo de estos servicios a partir justamente de un intercambio no solo sobre la data, sino también sobre los procesos de innovación? Porque, por ejemplo, vemos que varias empresas de BTC, y creo que FreeNow, eso no me terminó de quedar claro, pero quizás Elia me lo pueda revelar hoy, si se creó un centro de innovación en Barcelona, o sea, porque muchas de estas plataformas han creado centros de innovación. Entonces, ¿qué rol juegan concretamente estos centros? O sea, ¿participan de una coproducción de servicios públicos, o sea, o servicios privados que colaboran con lo público? A ver, nosotros tenemos 3 centros, 3 tech hubs que se llama, y uno justamente está en Barcelona. Porque veíamos que donde más talento internacional llegábamos a tener era en la ciudad de Barcelona. No sé por qué, no lo entiendo, pero sí, pero en la ciudad de Barcelona. Así que tenemos un centro tecnológico en Barcelona, uno en Hamburgo y uno en Berlín. Y la verdad es que allí es donde desarrollamos la aplicación, donde trabaja la gente de producto y donde cada día pues miles de ingenieros están intentando llevar a cabo todos los cambios de producto que tenemos, ¿no? Y para mejorar la aplicación. La compartición de datos se lleva más, o nuestra propuesta de compartición de datos se lleva más desde Hamburgo, que es donde tenemos la sede. Y allí nuestro Chief Technology Officer, junto con el Chief Data Officer, las 2 personas encargadas de la tecnología de los datos en FreeNow se encargan de decir, pues esto sí, esto no. Junto con legal, decidir, vale, pues entonces esta ciudad nos está pidiendo tantos datos. ¿Qué podemos y qué no podemos darle? ¿Qué a qué y a qué nos obliga la ley? Y a partir de ahí, pues hacemos. Si hay cosas en las que no sabemos si sí o si no, pero vemos que existe un potencial en esa ciudad y que esa ciudad de verdad tiene predisposición a colaborar, entonces podemos incluso firmar un Memorandum of Understanding con esa ciudad y decir, venga, exactamente qué es lo que necesitan ustedes. Y compartirlo. Vale. Yo creo que es una idea clave, ¿no? Bueno, nos pasamos 2 minutos del tiempo establecido. Quiero realmente agradeceros tanto a Elia, a Álvaro, a Carles la participación en este debate, que es interesantísimo. Nos está lanzando muchas ideas, ¿no? Yo me he apuntado a algunos consensos que van apareciendo. Para la regulación es importante dialogar, importante consensuar, importante identificar justificaciones para encontrar estos espacios de consenso y buscar el interés del ciudadano desde un punto de vista económico, medioambiental, de sostenibilidad y de movilidad, puede ser un punto de encuentro donde lo público y lo privado converjan para potenciar
lo que necesitamos, valor en nuestras ciudades. Pues muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a todos los participantes en esta ponencia. Ha sido la primera ponencia de este ciclo. Esta ha sido sobre movilidad inteligente y os invitamos a todos a continuar en la serie de webinars y a seguirnos viendo en estas iniciativas. Muchas gracias al IBEI y muchas gracias al área metropolitana. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.